¿debiese o podría el ejército chileno apoyar de alguna manera a Carabineros en el control de nuestras fronteras? ¿Lo creen ustedes una situación posible? Abro contigo, Libardo. Primero, las fronteras, en cuanto a un ordenamiento constitucional, como es el caso de Chile, están encargadas a Carabineros. Es decir, habría que hacer un cambio constitucional para un giro. Lo que sí se podría hacer es que las Fuerzas Armadas, como lo mencionó el general Tapia, contribuyan con todo lo que tienen de tecnología. Chile, por ejemplo, tiene un satélite. Bueno, ¿de qué manera ponemos el satélite de la Fuerza Aérea, que depende de la Fuerza Aérea, a cumplir una misión como, por ejemplo, el monitoreo de la frontera? ¿Por qué es tan sensible el tema de las Fuerzas Armadas? Porque si nosotros colocamos un soldado, voy a utilizarlo físicamente, lo coloco en la frontera, le permito que hoy Evo Morales gane la elección presidencial. Es que, porque claro, la gana inmediatamente. Se lee como de... a ver, si es que en el caso hipotético, si es que se pudiese que los militares ayudasen en el control de la frontera con Bolivia, un país con el cual no tenemos las mejores relaciones, ni tampoco tenemos embajadas, solo un consulado, o sea, no hay un trato muy... No hay diálogo. No hay diálogo. Y lo que hagamos puede ser interpretado de distintas maneras. ¿Puede ser que crean que es casi un acto bélico esto? Absolutamente. Bueno, fíjense que en la administración de Alan García, del expresidente Alan García en Perú, dijo que nosotros éramos una nación expansionista. Ese discurso, y después vino, y el Senado de Chile lo condecoró. Lo condecoró. Bueno, esas contradicciones que tenemos acá en la política. Sí. Entonces, cuando uno coloca un efectivo militar de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo lee el vecino? Esta es una nueva política de expansión de Chile. Aquí va a venir la agresión inmediatamente. Pero de expansión. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que sí a mí me parece es, primero, utilizar el satélite, una coordinación con la Fuerza Aérea de Chile y acopiar tecnología. Es decir, Chile necesita tener un salto importante en esto, porque si no, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que este delito, estos tres delitos que mencionó muy bien Connie, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, va a ir aumentando. El gobierno lanzó el plan la macrozona del norte. Claro. La lanzó en julio del año pasado. Yo me imagino que los parlamentarios de la zona norte le preguntarán al gobierno cómo va desde que se implementó ese plan, cuánto ha sido el impacto real que ha tenido en la disminución de estos tres delitos. Pero lo principal en el contrabando y en el tráfico de drogas es las rutas. Las rutas es lo que más vale. ¿Qué están valen establecidas muchísimo. ya? Sí, valen muchísimo. Los carteles colombianos se hicieron infinitamente ricos porque establecieron rutas de penetración, de internación de la droga a Estados Unidos. Esas rutas, los carteles dicen, esta ruta es mía. Si ellos descubren una manera para llegar a Estados Unidos, ellos dicen, esta ruta me pertenece. Y por lo tanto, aunque esté pasando por sobre varios países, ellos se adjudican el valor. Ingenuamente, le invierto la pregunta. Usted ha aclarado que si es que nosotros comenzamos a reforzar militarmente la frontera, del otro lado van a decir, ¿ven? Así son esta gente. Claro. Al revés, en vista de lo que está pasando y con el tremendo relajo que pasa en una cantidad de automóviles, droga, todos los días de aquí para allá, ¿no estamos también mandando una señal que tenemos nuestra frontera tremendamente descuidada? Y por lo tanto es peligroso políticamente hablando para muchos países que nos tienen ganas. Es que ese es el debate. Ese es el punto, Juan Andrés. Yo creo que las fronteras deben de tener, porque ¿qué es lo que es novedoso acá? Es decir, si tú vienes y dices, mira, un contrabando así mega masivo y tal, lo que nos están haciendo es un contrabando de vehículos, mercadería, drogas, efectivamente. Desde el punto de seguridad de la frontera, es decir, Bolivia nos ha quitado 1 centímetro, la respuesta es no, eso no va a pasar. Pero sí los delitos, los delincuentes lo que hacen es buscar lo que yo llamo, o lo que enseño en ciencia política, que es la porosidad de la frontera. Perfecto. Hay como una guerra hormiga que Bolivia va ganando entonces. Los ganando delincuentes, no Bolivia, los delincuentes. Pero es que digo que Bolivia lo permite, no hace nada al respecto, porque hasta le parece quizás perdona, son mis palabras, no del programa, no del canal. No. Yo creo que hasta le parece simpático de que le están dando a Chile. Pero por ejemplo, la prensa, incluso Salfa, lo veíamos el año pasado, la prensa culpaba a Chile de que nosotros no hacíamos nada contra el contrabando. Mira, yo quiero resaltar lo que pasó el año 2004 en la frontera, a propósito de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas muy próximas al límite. En el hito 1, el año 2004, un funcionario de la Armada, ¿cierto?,
mató a un ciudadano peruano. Claro. Y eso significó un problema a nivel de países bastante considerable. Por eso que es necesario replegar un poquito las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen otra misión. Claro. Están para otra misión. Y la policía tiene otro tratamiento. Sí, coincido en el apoyo. Es más, y aquí me voy a otro lado, Estados Unidos, siendo la potencia mundial, la primera capaz de controlar su frontera. Y nosotros estamos tratando de hacer con nuestros medios y nuestros carabineros lo humanamente posible. Me quiero meter en el tema de porque la gente en su casa no debe entender por qué los militares no pueden hacerlo. Claro. Porque constitucionalmente la seguridad interior del Estado está entregada a las policías, a carabineros e investigaciones. Pero ¿por qué no las fuerzas militares? Porque cualquier presidente de turno podría decir que los militares, por ejemplo, podrían hacerse cargo de la seguridad, por ejemplo, de una población compleja y desplegar fuerzas militares como para tratar un problema. Y obviamente la Constitución del 80 no quiso eso, no quiso entregarle esa atribución a cualquier ejecutivo. Es para que la gente en su casa lo entienda. Claro. Es por eso que cuando se les dan muchos tildes a esta Constitución, fíjense que curiosamente en estos aspectos donde eventualmente el presidente de la República podría tener la facultad de llenar una población de militares para atacar el tema más de fondo, como mucha gente lo ha pensado, no lo permite la Constitución. Pero es porque obviamente las fuerzas militares no tienen esa preparación política, técnica, de contacto con la gente para poder trabajar el delito común. Yo te entiendo, Claudio, pero igual entramos como una especie de discusión de terminología, porque si nos remitimos a lo que dice la Constitución o la ley, uno de los roles fundamentales o principales del Ejército de Chile es defender y resguardar nuestra soberanía, ¿cierto? Sí. Exterior. No, pero perdón, si tenemos cargamentos de droga que están entrando con bolivianos por pasos no habilitados, ¿no se está acaso violentando la soberanía? ¿Lo planteo abiertamente, Libardo, contigo? No. La violentación de la soberanía para que ser por las Fuerzas Armadas de otra nación o por subversivos apoyados por una nación, que no se da el caso. Es muy importante lo que tú planteas, Eduardo. Cuando uno dice, ¿por qué no militarizar la frontera? Es porque la instrucción militar que tiene un soldado difiere sustancialmente de la función y de la capacitación que tiene un efectivo de la policía o de carabineros. Es decir, frente a una acción de bandas que mandan gente de contra, sería muy distinto el procedimiento por parte de la PDI, de carabineros, que de un contingente militar. Entonces, esa diferencia por entrenamiento, el Estado de Chile dijo, ¿sabe qué? Hágala carabineros y haga la PDI. Y no se puede militarizar la frontera por una razón. Chile ha sido acusado en los foros internacionales de una nación que creció en virtud de la guerra. Eso es lo que nos han dicho. Ganamos. Pero eso no es culpa de Chile. Bueno, Eso es una situación ni siquiera oportunista que se da de la guerra del Pacífico, pero incluso retrocedimos de Lima porque era insostenible tener ese lugar y se fue devuelto a Perú. Pero Alan García no está de acuerdo contigo. Era necesario. Era necesario. O sea, pero perdóneme. O sea, Todavía no devolvemos ni los libros ni Oiga, los pero que nos pone expansión fue Juan Andrés plantea un tema interesante aquí. Alan García, en su momento, dijo, ¿sabe qué? Chile es una nación expansionista. Y nosotros nos ha costado mucho defender las fronteras. Por ejemplo, Perú, cuando puso la denuncia diciendo que no había límite marítimo en el norte, bueno, recuperó 23.000 kilómetros cuadrados de mar con una fórmula extrañísima que hizo la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí. Por lo tanto, es un tema muy sensible, muy sensible. Y sobre todo después de este contundente fallo de La Haya, en donde le dijeron a Bolivia, ¿sabe qué más, don Evo Morales? Usted no insista más porque aquí no hay ninguna situación por resolver. Este fin de semana, ¿qué pasó? Y el señor dice, el Día del Mar, el diálogo, la cuestión. y hay que volver allá. Entonces, el tema de la militarización de la frontera, lo que requiere, y el general Tapia lo tocó, es una inversión. Aquí hay dos cosas que están muy marginadas por los gobiernos de cualquier signo político. Es las zonas extremas, muy olvidadas. Sí. Vaya, pregúntenle a un ariqueño. Preguntémosle a un ariqueño o a alguien de Magallanes, Sí. de Punta Arenas. ¿Cuál es la sensación que ellos tienen del Estado? Y lo otro es la precariedad con que el Estado de Chile se fija en tomos de sus fronteras. Esto lo vengo planteando desde hace unos 15, 20 años en el sentido Qué miedo. de que las inversiones de Chile tienen que ir a la frontera y a las zonas extremas. Sí. Pero no, tenemos centralismo. Metámosle al Transantiago, metámosle a Eso esto, es verdad. metámosle allí, metámosle allá. voto, Y la hay muy frontera poco no- Estamos administrados. Sí. Lamentablemente. Ojo, Sí. Y como habiendo otros sentado en la- países, perdona, como Argentina, que sí, a quienes viven en el extremo le dan una cantidad de beneficios súper importantes para incentivar, cuidar Sí, la la- soberanía. Ser parte
está dejando atrás a Punta Arenas. Totalmente solucionado. Ahora, habiendo sentado las bases teóricas de la discusión, como se nos hemos entregado ahora, yo soy totalmente de acuerdo de poner un destacamento militar en los 110 pasos irregulares que hay, y al que ven ahí... Quiere hacer una muralla. Quiere hacer un muro, Claudio. Claudio Rojas reduciendo la constitución en 10 segundos. De Bolsonaro a Trump. No vamos a tener ministro de Defensa, Claudio. Sea ministro de Defensa, pero ojo, no nos olvidemos que 7 pasos, porque, ojo, hubo un candidato presidencial que lo propone, que lo propuso. Y no, aquí 2020 y tanto podría llegar, y de hecho si es lo más probable que pueda existir un problema así, porque eventualmente hay gente que propone soluciones drásticas a problemas drásticos. Para nosotros puede que como santiaguino esto no sea un temazo, no puede que nosotros aquí lo comentemos como un tema, porque a nosotros nos roban los autos todos los días, pero bueno, antofagastino es un tema que le toca todo el día. Todo el día le roban los autos y todos los días están al otro lado de la frontera. Entonces antofagastino dice, para mí esto sí, vengan y discútanmelo a mí de verdad. A ustedes pero no les toca al revés, nosotros hemos establecido que hay distintos desregulaciones respecto a lo que pasa con Bolivia y Perú. Lo vuelvo a meter, digamos, una nación que le tengo particular simpatía, tengo muchos amigos ahí. Sin embargo, por ejemplo, lo que se ha hecho en Tacna, en donde como que han establecido una soberanía cultural respecto a los beneficios que los chilenos tienen simplemente cruzar en un pocas horas la frontera y encontrarse culturalmente con cosas que responden mejor a sus necesidades de lo que el propio gobierno chileno ha sido capaz de darle en materia de medicina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si tú sumas todo y lo pones arriba del mapa, se está dando una situación, ya sea de tráfico o también de beneficios médicos, por ejemplo, de que está muy sensible y como descuidado y como un poco al aire lo que está pasando con Chile. Es como que estamos perdiendo fortaleza en el norte. No sé si ustedes opinan lo... Yo quiero cerrar la idea a raíz de lo que dice Zalfa, en el sentido de para que la gente le quede claro. Hay un artículo que es el 101 que pueden buscar en la Constitución Política de la República de Chile, artículo 101, donde está claramente establecida. Son símil a la defensa nacional, un concepto que ha ido variando de la rigidez de una guerra a ámbitos mucho más importantes, y las fuerzas de orden y seguridad, todo lo que es orden público y seguridad interior. Y ahí está el concepto de la frontera. Bueno, esto es un tema clave, y coincido al 1000% contigo. Okay. Tacna fue definida por el gobierno de Perú como una mirada geoestratégica, que significa que impulsar el sur para que haya una irradiación político-económica diplomática hacia Chile. Ajá. Mientras nosotros tenemos abandonado a Arica, ¿qué es lo que hizo el gobierno del Perú? Dio toda hasta el Hospital Solidario de Tacna, donde cruzan a atenderse a nuestros no es por nada. Julia, pero eso obedece a lo siguiente. El gobierno del Perú, y a los que nos están viendo a esta hora de la mañana, Perú tiene fijado como estrategia volver a recuperar los territorios que de ellos fueron antes de la Guerra del Pacífico. Eso es así, Juan Andrés. Eso está ahí puesto. ¿Ya? Y parte de eso que tú llamas el desarrollo cultural, que se irradia desde Tacna, es dar todas las facilidades. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que en lugar de los chilenos buscar las atribuciones que le puede ofrecer Arica, tiene que ir a Tacna. Mi pregunta al Poder Central es ¿por qué nosotros no hicimos lo contrario? Que Arica fuera lo que irradiara. Pero no, ¿saben qué? Eso, Arica es nuestro, los tratados dicen que es nuestro, eso no hay problema, nunca lo vamos a perder, nada, está todo bien. Con el morro los ariqueños abandonados, dejados allá, en todos los gobiernos, Esto no es solamente el año pasado, no, esto en todos los gobiernos. En tanto, Perú tiene una definición geoestratégica con Tacna. La pregunta es, ¿y cuál es la definición estratégica que tiene Argentina en el sur con Punta Arenas, con Magallanes? ¿Y qué es lo que tiene, cuál es la definición de Chile respecto al futuro del siglo XXI y siglo XXII, que es la Antártida? ¿Estamos pensando en el futuro? No. ¿Saben qué? Nos peleamos en la peleita chiquitita de ayer y de mañana.